The following is a presentation of Tomorrow's World. ¿Dónde está la verdadera iglesia hoy día? Quizás usted se haya hecho esta pregunta. Claro que la mayoría creen que ya están en la verdadera iglesia o que son parte de la verdadera iglesia. Algunos creen que en realidad no importa lo que crea la iglesia, siempre y cuando nos amemos unos a otros. Para otros, creer que son parte de lo que ellos entienden que es la única iglesia del mundo, aquella gran iglesia de donde las demás iglesias salieron, les demuestra que ellos están en la original y por lo tanto en la verdadera iglesia. Después de todo, la mayoría de las iglesias protestantes todavía practican las principales creencias de esta antigua iglesia, como ser la Navidad, con todas las tradiciones que la acompañan. Exploremos nosotros lo que la Biblia dice de la verdadera iglesia. Es posible que usted haya aceptado las creencias que sus padres le inculcaron, pero no esté seguro de dónde provienen. La Biblia debe ser la única autoridad de lo que nosotros creemos. Pero están aquellos con la opinión de que los líderes de la iglesia, a través de los siglos, fueron autorizados a establecer doctrinas que no provienen de la Biblia. Para ayudarle a estar seguro si usted es parte de la verdadera iglesia, permítame presentarle nuestro folleto gratuito, ¿Dónde está la verdadera iglesia hoy día? En el programa de hoy yo les mostraré qué tan fácil es probar dónde puede ser encontrada la verdadera iglesia de Dios. Encontraremos que la verdadera iglesia tiene el nombre correcto y que observa el día de semana que Dios le reveló. Y veremos que no es una organización de gran tamaño, sino que siempre ha sido una pequeña manada. ¿Está seguro que usted es parte de la verdadera iglesia de Dios? Quédese aquí. Un cordial saludo a nuestros oyentes y una especial bienvenida a usted si es la primera vez que nos acompaña en el mundo de mañana. En este programa el Dr. Meredith, Richard Ames y Wallace Smith nos llevan a las palabras de la Biblia para establecer cuál es la verdad. Y como siempre dicen, no nos crea a nosotros solo porque lo digamos, pruébelo usted mismo en la Biblia. No tome nuestras palabras. Así que en el programa de hoy los llevaremos a escrituras claves que identifican a la verdadera iglesia. Usted verá cómo el Evangelio de Cristo ha sido cambiado en un evangelio distinto. En 2000 años hemos arribado a un panorama totalmente distinto del que los apóstoles mismos hubiesen reconocido. Antes de comenzar, permítame hacerle una pregunta. ¿Necesita usted ser parte de la iglesia? Puede que usted haya tenido tantas malas experiencias con otras iglesias que prefiera ser un cristiano independiente y vivir su propia vida fuera del grupo. Puede que su iglesia sean los ministerios televisivos y usted pase de una a otra esperando encontrar un poco de verdad en una y un poco en otra, pero que en el proceso usted se encuentre en confusión, ya que un predicador dice una cosa y el próximo dice algo distinto. La mayoría de la gente piensa que la Iglesia de Dios es una enorme organización con grandes edificios y muchísimo dinero. Pero veamos lo que dice el propio Jesucristo a través de la palabra de la Biblia. En Lucas capítulo 12, versículo 32. No temáis, manada pequeña, porque al Padre ha placido daros el reino. Así como fue en sus días, de igual manera es hoy en nuestros días. Su iglesia es una manada pequeña esperando entrar en el reino. Y aunque no lo crea, ese reino será aquí en la tierra, no en el cielo como usted lo puede haber creído. Jesucristo será el rey de ese reino. Él va a regresar pronto a reinar la tierra durante 1000 años. Así es, la iglesia de Dios nunca fue una iglesia enorme, sino un pequeño y perseguido grupo de personas, quienes no han sido aceptados por los líderes religiosos.
Jesucristo mismo fue odiado y burlado por los religiosos de su tiempo. Y así también como Jesús, la mayoría de sus discípulos fueron crucificados o decapitados por sus creencias. Solo el apóstol Juan se cree que murió de muerte natural. Así que llame al número que le daremos en pantalla para obtener su copia de dónde está la verdadera iglesia hoy día. Le daremos el número en pantalla o puede ir a mundomañana.org para ordenar su propia copia. ¿Qué más conocemos de la verdadera iglesia de Dios? Muchos creen que Jesucristo nombró al apóstol Pedro como aquella roca en la cual la iglesia sería edificada. Pero si examina las Escrituras, las palabras con cuidado, descubrirá algo totalmente distinto. Notemos que dice en Mateo capítulo 16, versículo 18. Mas yo también te digo que tú eres Pedro. La palabra griega Pedro aquí es Petros, lo que significa piedra o pequeña roca. Dice, y sobre esta roca, ahora la palabra cambia de Petros a Petra, o una gran roca. Y este es el mismo Jesús, quien es la gran roca masiva principal. Y continúa diciendo Cristo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que hizo un contraste entre la pequeña piedra, quien era Pedro, con él mismo, la gran roca principal. Su verdadera iglesia no fue edificada en Pedro, sino en el mismo Cristo. De hecho, nos es dicho que Cristo es la principal piedra angular. Pedro es una piedra, y él lo sabía, porque en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 5, él mismo dijo, vestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nunca encontraremos a Pedro diciendo que él era el más importante. Sin dudas, él era el principal apóstol, pero no la cabeza de la iglesia. Notemos quién era la cabeza de la iglesia. Lo leemos en Efesios capítulo 1. Pablo escribe aquí en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel, o sea, de Cristo, que todo llena en todo. Dos cosas aquí. Primero, la verdadera iglesia sería pequeña, y segundo, duraría desde el día en que Jesús la fundó hasta el mismo día en que Él retornara a la tierra. No debemos preocuparnos si la verdadera iglesia dejara de existir, porque eso no va a suceder. El próximo punto a saber es que la verdadera iglesia cree y enseña lo mismo que la primitiva iglesia del Nuevo Testamento creyó y enseñó. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Así también su iglesia. ¿Sabe usted lo que la palabra iglesia significa? No es un edificio donde la gente va a rendir culto. Es en realidad el grupo de personas lo que forma la iglesia. No es una gran catedral europea de piedra como encontramos en Francia o Alemania. No tiene altos picos, ni campanas, ni ventanales con vitró. La iglesia es en realidad el grupo de verdaderos creyentes. Muchos creen que las ceremonias desde el púlpito, conducidas desde un edificio, es la iglesia. En realidad eso no es verdad. La palabra iglesia es traducida del latín ecclesia, o sea, los llamados. La iglesia es la gente, no el edificio. La palabra congregación describe más fielmente el grupo que colectivamente forman la iglesia. Encontramos entonces que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Ellos son el cuerpo. ¿Cuál es entonces la primera distinción de la verdadera iglesia de Dios? Aquí la tenemos, en la especial oferta del folleto de hoy. Número 1 es, la iglesia de Dios posee el temor a Dios. Y cuando digo temor no me refiero a temblar de pánico, sino un profundo y continuo respeto por Dios, reverencia por Dios, un profundo amor sincero por Dios. Su iglesia busca su voluntad en todo lo que cree y hace. Cada área de la vida será vista de acuerdo a la palabra de Dios. En el libro de Proverbios 9, versículo 10, dice, el temor del Eterno es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santo es la inteligencia.
No como muchos teólogos que ven a Dios y a la Biblia desde una posición elevada, superior. La Iglesia de Dios siempre se pondrá a sí misma bajo la perspectiva de Dios. Los teólogos suelen poner a Dios y a la Biblia bajo el microscopio. Dios se ríe de ellos por su arrogancia. Usted debe buscar al verdadero Dios revelado en su Biblia y su admirable creación. Esto es lo que Isaías dice en el capítulo 40, versículo 22. Él está sentado sobre el globo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, tiéndelos como una tienda para morar. Es mejor ponernos bajo la guía y cuidado de Dios que creer en nosotros mismos y en el hombre. En su libro La batalla por la Biblia, el doctor Harold Lindsell despliega esta fundamental proposición. Dice: una vez que todo ya ha sido expuesto, la única fuente de cristiandad verdadera y confiable se encuentra en el libro que llamamos Biblia. A mucha gente le gustaría asociarse a la Iglesia de Dios, pero les voy a decir algo inusual. Uno no puede asociarse a la verdadera Iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios el que debe llamarlo a usted y luego ponerlo en su iglesia. Notemos lo que dice en Juan capítulo 6, versículo 44, donde Jesús le dijo a la gente: ninguno puede venir a mí si el Padre que le envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Dios trae a su gente a la iglesia y Él revela su verdad. Yo sé que quisieran saber la respuesta a la pregunta ¿dónde está la verdadera iglesia? Bueno, llamen al número en pantalla ahora o anótelo y llame más tarde para pedir su copia gratis del folleto ¿Dónde está la verdadera iglesia hoy día? También puede entrar online en mundomañana.org y requerir su copia ahí mismo. Para recibir esta oferta totalmente gratis o si quisiera más información, visito nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org o puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Bienvenido nuevamente al programa. Estamos respondiendo a la pregunta: ¿dónde está la verdadera iglesia hoy día? Usted puede saber la verdad porque la Biblia describe las señales identificativas de su iglesia. Hasta ahora hemos aprendido que la verdadera iglesia de Dios mantiene el temor a Dios. En vez de preocuparse por lo que piensan los demás de ellos, los verdaderos cristianos se preocupan por lo que Dios piensa. Ellos no temen el ridículo o la burla de la gente, tampoco intentan provocar o criticar a los demás, pero se mantienen firmes cuando sus creencias no son aceptadas por los demás. La segunda señal de la Iglesia de Dios es realmente muy sencilla. Su nombre identifica quiénes son. Entonces la verdadera Iglesia de Dios tendría por nombre Iglesia de Dios. Piense en el nombre de su iglesia. ¿Es llamada Iglesia de Dios? Debería serlo. Puede que sea, puede ser el nombre de un país, o de una persona, o de una creencia. Si no es Iglesia de Dios, usted debería preguntarse por qué no lo es. Espero no haberlo ofendido al decir eso, pero la Biblia nos da el nombre de la verdadera Iglesia de Dios. Veamos en la Biblia cómo los apóstoles la llamaron a la Iglesia en sus días. Iremos a 1 Corintios capítulo 1, donde Pablo se dirigía a la Iglesia de Corinto, y dirigiéndose a la Iglesia, esto es lo que les dijo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, el hermano. A la Iglesia de Dios que está en Corinto.
En realidad encontraremos 12 veces el término, ya sea Iglesia de Dios u otros nombres similar para identificar a la Iglesia de Dios. Tiene sentido, ¿no es cierto? Si usted quisiera publicar su negocio, lo podría llamar Electricidad Carlos, si eso es a la que Carlos se dedica. Estar seguro de quién es usted y sabe qué hacer es la clave de prosperar con éxito en lo que uno hace. Los nombres son importantes para Dios y encontramos que Él nombra a los suyos y a su iglesia por lo que realmente son. Veamos un ejemplo. Si recordamos el nombre de aquel fiel hombre del Antiguo Testamento llamado Abraham, quien su nombre fue cambiado por Abraham, porque pasaría a ser padre de multitudes. Abraham significa exactamente eso, padre de multitudes. Y su nieto Jacob, su nombre pasó a ser Israel, porque Dios lo quiso nombrar príncipe con Dios. Una vez más, el significado es el mismo que el nombre. Y así es, Dios ha nombrado a los que llamó lo que ellos realmente son. La iglesia, palabra latina ecclesia, o los llamados. Iglesia de Dios significa llamados de Dios. Los de Dios no son de este mundo, son de Él. Notemos lo que nos dice 2 Corintios capítulo 6, versículos 16 y 17. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Cuál es la tercera señal de la verdadera iglesia? Es la siguiente: crecer en gracia y conocimiento. Jesucristo es la cabeza de la iglesia y Él la guía hacia un más perfecto entendimiento. El apóstol Pedro comprendió este importante principio, así que concluyó su segunda epístola con estas palabras: mas creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para saber cuáles son las señales que identifican a la verdadera iglesia, usted debe leer las 5 señales que son mencionadas en el folleto ¿Dónde está la verdadera iglesia hoy día? Se sorprenderá al ver que no tienen nada que ver con política, o grandes catedrales, o no tienen nada que ver con guerras religiosas, pero tiene que ver con lo que la Biblia nos dice que son las distinciones de la iglesia de Dios. Llame al número en pantalla y requiera su copia del folleto ¿Dónde está la iglesia de Dios hoy día? Si no puede comunicarse por teléfono, escriba el número y llame más tarde. O puede encontrarnos en mundomañana.org, donde usted puede bajar el audio, mundomañana.org. No solamente la iglesia como un cuerpo crece espiritualmente, sino que también los individuos en la iglesia deben crecer. Esto es estar preparados para admitir cuando uno se equivoca. Significa que debemos estudiar las Escrituras con una mente imparcial y una actitud de devoción. Recuerdo cuando era joven, Dios me demostró que yo estaba observando el día que no correspondía. Intenté justificarme diciendo, todas las iglesias no pueden estar confundidas. Finalmente no pude escapar a lo inevitable y dediqué un tiempo para probar lo que la Biblia dice acerca del sábado cristiano. ¿Está seguro que el día que usted observa es el día que Dios quiere que observe? Porque esto nos lleva a la cuarta y la más convincente de las pruebas de la verdadera iglesia de Dios. ¿Le interesa saberlo? La número 4 es esta: la señal del séptimo día sábado. Mencioné que tuve que probar cuál era el día de Dios, como la mayoría de ustedes y de la gente, con excepción de los líderes de la iglesia que saben cuál es el día correcto que hay que observar. Pero apliquemos una simple prueba a la cuestión. Si nos llamamos cristianos, ¿el ejemplo de quién debemos seguir? En 1 Juan capítulo 2, versículo 6, un simple enunciado es hecho por el apóstol Juan, del que podemos aprender bastante. 1 Juan capítulo 2, versículo 6, simplemente dice esto: el que dice que está en él, o sea, en Cristo, debe andar como él anduvo. Esto significa que cualquiera que se llama a sí mismo cristiano debe vivir o andar así como Jesucristo anduvo y hacer lo que Él hizo. Tiene sentido, ¿no es cierto? Entonces veamos cuál día Jesucristo observó y adoró a su Padre. Vayamos a Lucas capítulo 4.
Aquí en Lucas capítulo 4, versículo 16, dice: y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. ¿Y qué hicieron los apóstoles? ¿Observaron el día domingo o el sábado como reposo? Podemos comprender si Pedro y los discípulos observaron el séptimo día porque habían estado con Cristo, que como ya vimos, guardaba el sábado en el séptimo día con su familia y sus amigos judíos. Pero ¿qué hacía Pablo, el apóstol de los gentiles? ¿No guardaba Pablo el nuevo día de adoración del sol, el domingo? ¿No fue él a atraer a los gentiles y cambiar el día de observancia? Aquellos quienes adoraban al sol como su dios principal en el día domingo. No fue hasta el año 321 después de Cristo que, para ayudar a los paganos romanos a aceptar la cristiandad, el emperador romano Constantino rechazó el sábado como séptimo día y lo reemplazó con el domingo. ¿Sabían esto? Pruébeselo a sí mismo. No me crea a mí solo porque se lo estoy diciendo. Vaya a su enciclopedia y pruébelo usted mismo. Vaya a su computadora y encuentre cómo fue cambiado ese día. ¿Le dijo Pablo a los gentiles que guardaran el domingo? No, la respuesta es un rotundo no. Veamos los Hechos 17, versículo 2. Y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos y por 3 sábados disputó con ellos de las Escrituras. Las mismas palabras usadas con Jesús. Aquí tuvo una perfecta oportunidad para decirle a los gentiles: miren, hemos cambiado el día al domingo, pero en cambio él mantuvo el séptimo día sábado. Interesantemente, en los Hechos 13, versículo 42, dice: los gentiles le rogaron que el sábado siguiente les hablase estas palabras. Luego, escribiendo a los hebreos, les dijo: por tanto queda un reposo, refiriéndose al sábado, para el pueblo de Dios. Lo encontramos en el capítulo 4, versículo 9. Claro que los traductores usaron la palabra reposo, pero en realidad sabían que la palabra era sabatismos, lo cual es la observancia del sábado. No existe instrucción bíblica de guardar el día domingo. Ese día fue designado por Roma justo antes del concilio de Nicea, casi 300 años después de los días de Jesús. ¿Cuál es la quinta señal de la iglesia verdadera? Quédense con nosotros hasta después del corte y así veremos la quinta señal de la verdadera iglesia de Dios. Mientras tanto, puede ir a mundomañana.org para ordenar su copia del folleto gratuito que estamos anunciando hoy. Es sin costo alguno y nadie lo llamará ni le pedirá información. No daremos su nombre a ninguna otra persona, ni domicilio tampoco. La mantendremos confidencialmente. Llame al número en pantalla para recibir su copia del folleto. ¿Dónde está la verdadera iglesia de Dios hoy día? Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisiera más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org, o puede escribirnos a la dirección en pantalla. Con esta oferta además recibirá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame ahora. Bienvenido a nuestro programa y a la oportunidad de conocer dónde está la verdadera iglesia de Dios hoy día. Si recién comienza a vernos, ya hemos dado 4 de las 5 señales para identificar la iglesia de Dios de hoy, las cuales son: 1. El temor a Dios. Número 2. El nombre, la iglesia de Dios. Número 3. Crecimiento en gracia y conocimiento. Número 4. La señal del séptimo día sábado. La última señal también es importante y usted está experimentando sus efectos ahora mismo.
Número 5 es: la Iglesia de Dios realiza la verdadera obra de Dios. La Iglesia de Dios siempre se mantuvo seriamente predicando el Evangelio del reino de Dios, no como muchos religiosos que creen que el reino de Dios ya está aquí en la tierra. La Biblia dice que el reino todavía no ha llegado. Esto ocurrirá cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo venga como gran vencedor y Rey de Reyes. Él derrocará todos los reinos establecidos en este mundo, así como las establecidas religiones que han sido engañadas por el mismo Satanás. Notemos cuál es su comisión y las primeras palabras que dijo al proclamar su evangelio. Vayamos a Marcos 1, versículos 14 y 15. Mas después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, y diciendo: el tiempo se ha acercado, y el reino de Dios se ha acercado. Es exactamente el mismo mensaje que predicamos hoy día. Enseñamos que el reino del cielo vendrá pronto. Esto es el reino del cielo, pero no en el cielo. Será aquí en la tierra. Jesucristo les dijo a sus discípulos en Juan 14, versículo 3, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo, para que donde estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde va a estar? ¿Va a estar en el cielo? No. El profeta Zacarías nos dice desde dónde reinará Jesucristo. Zacarías 14, versículo 9. Vayamos en la Biblia a Zacarías 14 y versículo 9 y notemos lo que dice. Y el Creador será rey sobre toda la tierra. Puede que no haya oído esto antes. La verdadera iglesia comprende las buenas nuevas del reino de Dios y continúa predicando ese evangelio. Si quisiera saber más acerca de la verdadera iglesia, llame ahora y pida su copia gratis. Y asegúrese de vernos la próxima semana a la misma hora. El Dr. Meredith, Richard Ames y Wallace Smith y yo les traeremos las buenas noticias del reino de Dios. Hasta la próxima semana, mis buenos amigos. Para recibir la oferta de este programa absolutamente gratis, o si quisiera más información, visite nuestro sitio web en mundodemañana.org. El sitio es mundomañana.org, o puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Para ver el programa de hoy o para ordenar el folleto gratis o para más información en el vital tema de hoy, visítenos online en mundomañana.org. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.